¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos dando inicio al primer programa de este ciclo 2019, Puntos de Vista. Ya los echábamos de menos después de las noticias, estar conversando, analizando los temas que hacen noticia en el día a día en la región y también en nuestro país. Recuerde que puede participar opinando al WhatsApp en el número que ya va a aparecer en pantalla. Me acompañan en este primer programa Claudio Echevers, encargado regional, coordinador regional de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Cómo le va, Claudio? Bien, bien, muchas gracias. Un gusto poder estar acá, compartir con ustedes, contigo, con Andrés y por supuesto con todos los televidentes de TVU y este reinicio, ¿cierto?, del programa, ¿cierto? Y está con nosotros también una cara conocida, un panelista estable de hace mucho tiempo, don Andrés Cruz, abogado, docente de la Universidad de Concepción, director de Cor Biobío también. Andrés, muy buenas bienvenido. noches, muchas gracias por la invitación, esperamos que se vuelva a repetir y indudablemente también feliz de estar compartiendo con ustedes para los efectos de exponer temas que eventualmente puedan servir para la discusión en la semana. Sí, y uno de los temas que se ha planteado durante las últimas horas tiene que ver con el proyecto de ley de control preventivo de identidad, que se dice aumentaría las facultades de Carabineros, una institución que está bastante aproblemada y eso ha generado cierta discrepancia en el ambiente político. Tenemos una nota introductora, vamos a verla. Cuando el gobierno del presidente Sebastián Piñera cumple un año, nuevamente coloca el foco en el combate a la delincuencia y la prevención de delitos. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se ha referido al proyecto de ley de control de identidad, iniciativa que ha generado dudas, principalmente en lo relacionado al aumento de atribuciones para Carabineros, una institución en crisis y cuyos protocolos han estado en cuestión. Además, por la edad mínima para ser sometidos a los controles, el jefe de la cartera ha dicho que no está definido si es a partir de los 14 o los 16 años. Se proyecta un acalorado trámite en el Congreso. Bueno, Claudio Echevers, lineamientos de este proyecto, porque no conocemos todavía el detalle, pero quizás ha generado cierta polémica porque tampoco se ha dado a conocer por completo este proyecto de ley. ¿A dónde apunta? A ver, hagamos ciertas precisiones. Lo primero es que efectivamente no existe todavía una bajada completa de cuál va a ser el detalle de este proyecto. El presidente Piñera anunció en el contexto de una reunión del conglomerado de Chile Vamos a propósito de la celebración del aniversario del gobierno, anunció el envío de un proyecto, una iniciativa que busca aumentar efectivamente el rango de edad para los controles de identidad en menores de edad. Y se habla preliminarmente, ¿cierto?, de que este aumento podría llegar hasta los 14 años. El ministro Chadwick ha indicado también que se puede evaluar la posibilidad de que sea hasta 16. Pero como bien conversábamos previamente con Andrés, no hay una claridad absoluta todavía de todos los detalles de la norma que se va a promover. Nosotros estamos esperando aquella información. Pero claramente, y tomando el sentido de tu pregunta, lo que se busca es entregar a la ciudadanía la tranquilidad y la seguridad que están buscando. El gobierno lo que se ha propuesto es proteger la vida y la seguridad de las personas. Y entendemos, por la manera en que ha evolucionado el fenómeno delictual, que hoy en día infractores de ley existen de todas las edades. Y evidentemente teniendo los resguardos de que desde cierta edad hacia abajo, lógicamente no es factible. Y a propósito de las modificaciones, ¿cierto?, de la ley penal adolescente, es que se establece este piso que eventualmente podría ser en los 14 años, en que a un joven podría controlarse la identidad en la vía pública. Ahora hay ciertas dudas también en torno a esa facultad que va a tener Carabineros y cuál va a ser el parámetro para actuar, porque se puede prestar, dicen los críticos, a una discriminación, dependiendo de cómo está vestida la persona, si es sospechosa la ropa que está usando, y si Carabineros va a llegar a fiscalizar o a hacer este tipo de controles tanto en los barrios vulnerables como en el barrio alto. Mira, yo tengo la sensación muy personal, por lo que me toca conversar muchas veces con los vecinos en cada una de las comunas de la región. Me toca estar presente en juntas de vecinos, lógicamente en los consejos de seguridad pública comunales. Y tengo la sensación de que
de que este prejuicio que existe desde el mundo político respecto de esta discriminación arbitraria no es el mismo que percibe la ciudadanía en general. Quienes también observan que existe cierto nivel de impunidad de muchas personas que cometen delitos, de muchos infractores de ley, y que quisieran ellos, ¿cierto?, que se les diera, que fuesen detenidos, que fuesen controlados. Y finalmente yo no veo cuál es la diferencia respecto del prejuicio que tú me mencionas en que tenga 14, 15, 18, 20 o 30 años. O sea, hoy en día podríamos criticar el mismo prejuicio respecto a un control de identidad a un adulto y no tendría por qué ser distinto respecto a un menor de edad. Lo que tenemos que entender es que los infractores de ley existen en todos los rangos etarios. Y es bastante razonable, entendiendo cómo se ha movilizado el delito en el último tiempo, que se pueda hacer el control de identidad y no exista esta restricción. Andrés, ¿qué opinas? Bueno, yo quiero aclarar un par de puntos procesales. Primero, el control de identidad, y nosotros los que fuimos detractores de la incorporación del artículo 12 de la ley 20.931, que no es un problema de este gobierno por lo demás, porque viene de otras administraciones, se tiende a confundir con el control de identidad original que está contemplado en el artículo 85 del Código Procesal Penal. El artículo 85 del Código Procesal Penal establece el control de identidad, que es represivo y preventivo y que no tiene límites de edad. Lo único que exige es que exista un indicio. Con la agenda corta se eliminó la expresión indicios y se estableció que existiera simplemente un indicio para los efectos de que se efectuara el control de identidad cuando el sujeto existiera un indicio de que se preparaba para cometer un delito, hubiese cometido un delito o bien tuviese antecedentes para el esclarecimiento de un delito y además que estuviese embosado, encapuchado o eventualmente existiesen algún tipo de elementos que permitiera suponer de que el sujeto tenía una orden de detención pendiente. Luego se introdujo una figura, a mi juicio espuria, en la ley 20.931, que por lo demás ya es curioso que no haya sido incorporado en el artículo, en el Código Procesal Penal, como el 85 bis, por ejemplo, sino que en una ley separada, y cuyo objetivo únicamente es establecer o resguardar el orden y la seguridad pública. Y en ese contexto se gestó este control de identidad preventivo, que no tiene que ver con el del artículo 85 del Código Procesal Penal, y en esta disposición, en este cuerpo normativo, no se exige indicio. Es decir, basta únicamente que un funcionario policial, porque tampoco es un problema de Carabineros, existen otras entidades que eventualmente podrían efectuar un control de identidad de estas características, simplemente de la arbitrariedad del funcionario policial para los efectos de identificar a una persona en un lugar público o acceso al público dentro de un máximo de 1 hora. En el control de identidad del artículo 85 son hasta 8 horas. En este control de identidad, que puede ser realizado de manera arbitraria, es hasta 1 hora. Y obviamente la persona única y exclusivamente tenía que ser mayor, o tiene que ser mayor de 18 años. Lo que se quiere modificar es este artículo 12 de la ley 20.931, porque el control de identidad, que ha sido ya modificado en 4 oportunidades desde que se implantó el artículo 85, hasta el momento el proyecto, porque puede ser que se modifique nuevamente, no lo sabemos. Sí. Pero aquí lo que se quiere hacer, al parecer, porque no lo sabemos tampoco cómo efectivamente, como dice Claudio, que cómo viene el proyecto, se quiere introducir a menores de edad o adolescentes dentro del término de este control de identidad preventivo que se puede desarrollar de manera arbitraria, y se quiere introducir también la figura del registro. ¿Y te parece buena iniciativa esa? No me parece buena iniciativa porque no es efectivo para los efectos de realizar finalmente una buena persecución penal dentro de las cifras que existen del año 2011 al 2014 más o menos. Luego voy a decir por qué las cifras que vienen con posterioridad yo no confío en ellas. Se han realizado alrededor de 1,5 millones, 2 millones de control de identidad anuales. Y el porcentaje de éxito de esos controles de identidad oscila alrededor del 30%. Es decir, alrededor del 10% de la población chilena ha sido objeto del control de identidad en circunstancias que pueden ser bastante discutibles. ¿Por qué? Porque la mayoría no son controladas judicialmente. Todo termina finalmente en la decisión que el funcionario policial realice en la vía pública y que hemos visto, porque lo estamos viviendo, que no ha tenido resultados. Para terminar. Esto, para mi juicio, constituye un retroceso a la situación que vivimos durante la dictadura cívico-militar. No quiero colgarme político, pero el Código de Procedimiento Penal ya tenía un artículo 282
que en el número 3 establecía que se podía realizar por parte de los funcionarios carabineros detener a una persona cuando estuviese disfrazada y se rehusara a dar su identidad, y en el número 4, que establecía la hipótesis del sujeto que no era que en lugares que no correspondían y en horarios que no correspondían, eventualmente no diera explicaciones satisfactorias acerca de la situación en la que se encontraba. ¿Por qué es importante para cerrar? Déjame cerrar. Lo que ocurre es que eso era la denominada detención por sospecha. Actualmente, el artículo 12 de la ley 20.931, que se quiere ampliar, ni siquiera es con sospecha. Es puramente arbitrario. ¿Cómo se puede garantizar entonces, Claudio, que no se pasen a llevar derechos fundamentales de la población, Ese es el punto, dejando a un carabinero como prácticamente un juez en la calle? A ver, aclaremos primero que ningún control de identidad significa un juicio. O sea, Bueno, pero me refiero la cuña al caso de discernir. Pero mira, lo que pasa es que si esta persona puede cometer un delito o no. Existe efectivamente hoy un fuerte prejuicio respecto de la institución de Carabineros que ha estado tremendamente cuestionada por muchos hechos desafortunados que no podemos tapar con el dedo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es admitir que efectivamente Carabineros ha pasado por un periodo muy complicado y que estamos en un proceso de recobrar la confianza en esta institución que ha sido tan bien valorada ¿Y eso a través de la significa historia. darle más atribuciones? Pero independiente de este proceso, nosotros no podemos limitar el actuar de Carabineros, que tiene que seguir haciendo su trabajo. Ahora, vamos al punto, Andrés. No puedes medir la rentabilidad social de los controles de identidad ni de las detenciones. Basta un detenido eficazmente para que eventualmente varios delitos no sean cometidos y varios ciudadanos puedan estar seguros y libres, ¿cierto?, de la delincuencia. Tú no puedes decir que tienes que hacer tantos controles o que tienen que tener un 10%, un 20% o un 50% de efectividad para que esto haya o no que hacerlo. Todos los esfuerzos que podamos hacer para llevar seguridad a la ciudadanía hay que hacerlos, independiente del porcentaje de efectividad que tengan. Todos los esfuerzos hay que hacerlos. Ahora, tú me preguntas de efectividad y me decías también de paso que ibas a refutar la cifra. Sí. Dentro del año 2018, a través de estos operativos masivos, de estas rondas masivas que hemos realizado en conjunto con Carabineros, llevan 12 desde que se instaló el gobierno del presidente Piñera. ¿Y usted destaca que esa fue una gran iniciativa? Han habido 2.182.550 controles, de los cuales se lograron sobre 51.000 detenidos. Pero mira el porcentaje, claro. De esto, pero se dice que estás vulnerando el derecho de la libertad de circulación. Pero se dice que la gente de eso, 16.423 personas tenían órdenes de detención vigentes. Sí, claro. Ahora, y gente que vendía libros piratas, CDs piratas, porque eso también se criticó en un momento. Pero que había muchos detenidos de esa índole y no detenidos por delitos graves, Claudio. Esos 16.000. ¿Dónde están los detenidos por delitos graves? Esos 16.423 detenidos con órdenes de detención vigente que estaban circulando impunemente por la calle y que eventualmente podían cometer nuevos delitos. Eran un peligro para Yo te aseguro que existen por lo menos 20.000, 40.000 o 50.000 chilenos que agradecen que no estén de nuevo en la calle. Tenemos que ir a la pausa, vamos a seguir con el debate luego de este corte. Somos una universidad soñada y construida desde concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. ¡Kino trae 3.400 millones!
A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl. Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Ven y junta tus ideas con otras que están cambiando el mundo. Del 20 al 23 de marzo, únete a la energía que transforma y sé parte del Festival de Innovación Social más importante del sur de Chile. Charlas de mentes, FIS Niños, speakers internacionales y mucho más. Ven a FIS. Juega Kino con Chao Jefe de por vida, el único que te premia con sueldo para toda la vida. ¡Chao, Jefe! Seguimos conversando en Puntos de Vista de Seguridad Ciudadana y de este proyecto de ley de control de identidad preventivo. Andrés, ¿esto se puede prestar para que una persona que es sometida a un control pueda después demandar a Carabineros por exceso de la fuerza, por sentirse apuntado con el dedo cuando no tenía nada que ocultar? El ministro dice, bueno, el que nada hace, nada teme. ¿Qué pasa con las mujeres que sean controladas? ¿Van a tener que ser carabineras? Creo que el porcentaje de éxito de estas diligencias es sumamente bajo. No se justifica el someter a muchas personas a la restricción de sus derechos. A mí me parece que en la gran mayoría de los casos estos controles de identidad se realizan tomando en consideración criterios que responden a estereotipos y son prejuiciosos. Y efectivamente, por ejemplo, el artículo 85 del Código Procesal Penal establece específicamente que las personas que se sientan afectadas en el ejercicio de sus derechos pueden denunciar a los funcionarios policiales por un delito que se encuentra contemplado en el artículo 255 del Código Punitivo. Cuando se trata de la figura del artículo 12 de la Ley 20.931, la situación es sumamente dificultosa, porque a diferencia del artículo 85, en el 85 se exige el indicio, como ya indiqué, pero en el artículo 12 no se exige nada. Por lo tanto, se abren las puertas de par en par para los efectos de que cualquier funcionario policial, y aquí yo quiero rescatar lo que decía Claudio, porque aquí no se trata tampoco de estar sometiendo a carabineros o responsabilizando a carabineros de que eventualmente podrían tener exceso de atribuciones, porque esto en general de las policías eventualmente se quedan sin piso para los efectos de poder ejercer algún tipo de acción en su contra. Lo único que existe es un registro de reclamos que se pueden realizar para los efectos de que eventualmente las personas que se sientan vulneradas puedan estampar este reclamo en la unidad policial respectiva y luego informar al Ministerio del Interior para los efectos de que se adopten las medidas de rigor y se ajuste la normativa o los procedimientos aplicables al efecto, porque también se exige que la unidad policial tenga protocolos. ¿Qué pasa con la gente que dice, a ver, ¿qué tiene que un carabinero controle a cualquier ciudadano? Si se supone que son los que representan la ley, los que tienen que custodiar la seguridad, ¿por qué tener miedo a un control? ¿O no pasa por ahí? La verdad es que es sumamente violento desde el punto social el hecho de que una persona que se encuentra circulando en cualquier calle tenga que, en el fondo, verse sometida a la acción de la autoridad que eventualmente Andrés, pueda estar realizando de manera injustificada. Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Mi percepción es esa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú consideras violento que te controlen cuando vas manejando?
me molesta sobremanera, pero entiendo que eventualmente existe otra circunstancia ahí, que es el principio de confianza en el bien jurídico, que es la seguridad en el tránsito público, y que justifica que si yo voy conduciendo un vehículo que eventualmente puede ser utilizado para dañar a otras personas, yo soy objeto de un control. Si yo voy en la vía pública y eventualmente me desplazo sin afectar a nadie, sin ningún tipo de armamento y sin poner en riesgo a ninguna persona, el hecho de que simplemente no se han adoptado otras medidas mucho más eficaces y inteligentes para perseguir el delito, y delitos mucho más graves. Porque con este tipo de medidas, en el fondo lo que hacemos es parar un carabinero y efectuar controles de manera discriminatoria y desatender la persecución del delito más grave: lavado de activos, asociación ilícita, tráfico de droga, trata de personas, infracción a la ley de control de armas. Andrés, pero fíjate lo que yo te digo, lo que me contestas. Porque, claro, tiene sentido tu argumento, pero finalmente el control de identidad sobre un vehículo no difiere mucho. Es que no es un control de identidad, es un control vehicular, y eventualmente si me permites, es que Andrés, existen unas diferencias sustanciales. Si me permite, ¿qué diferencia hay en el fondo y no en la forma respecto de que una persona, un ciudadano cualquiera, se desplace por la vía pública y le pidan su documento de identidad y lo revisen, y que no teniendo ningún problema pueda seguir circulando? Pero acá se habla, Claudio, de revisarle la mochila, el bolso, las ropas. Es que son cosas distintas. Son cosas súper distintas. Por favor, separemos los dos temas, porque se habla de dos modificaciones. Una que tiene que ver con ampliar el rango etario, ¿cierto? Que exista el control de identidad a menores de edad. Y la otra medida que tiene que ver con agregar, ¿cierto?, la facultad de poder hacer registro. Son dos medidas distintas. ¿Y es una buena iniciativa el poder registrar también? A ver, es que ya existe la obligación de registro, ya existe la eso, facultad, pero eso yo creo que se puede conducir equívoco. Pero lo están planteando, es decir, están legislando solo sobre estas medidas que pueden ser adoptadas de manera arbitraria. Y ese es el problema. Efectivamente, respecto al artículo 85, 86, ¿cierto? Existen muchas facultades que hoy en día están instaladas, ¿cierto?, respecto a cuando hay alguna presunción de que la persona puede utilizar algún elemento para cometer un delito, o de que eventualmente se dispone a cometerlo. Y respecto a lo que tú dices, el artículo 12, que es finalmente es ciudadano X, por favor, sus documentos, controlar identidad. ¿Y qué es lo que sucede hoy cuando tú me hablas de persecución inteligente? Hoy en día Carabineros está implementando un sistema que se llama SIM Card, que es un dispositivo electrónico similar a un celular, que permite hacer el control de identidad y cruzar con las bases de datos que hoy existen dentro del gobierno, o sea, dentro del Estado, perdón. Y poder saber si esta persona tiene o no deudas pendientes con la justicia. Esto no era posible hace algunos años atrás. Hoy en día es posible a través de tecnología. Nosotros en la subsecretaría estamos intentando implementar tecnología para la persecución inteligente y agregar esto a nivel comunal, a nivel regional. Cada día más genera inversión, pero además, y esto es algo que se viene, y aprovecho de decirlo, para la provincia de Concepción viene la ampliación de un programa que ha sido tremendamente efectivo, que es el programa Lazos, que funciona hoy en la comuna de Los Ángeles y que va a crecer en la provincia de Concepción. Lo vamos a conversar en algún programa que apunta a trabajar con jóvenes menores de edad en riesgo de ser infractores de ley, que es donde hay que atacar el problema. Señor director, ¿alcanzamos a revisar la encuesta rápidamente? Ya. Y con eso terminamos. Tiene que ver la encuesta con este tema. ¿Estás de acuerdo con la idea de rebajar a 14 años los controles de identidad? Sí, un 81%. No, un 19%. 20 segundos, Andrés. ¿Por qué se da este resultado? Porque es una medida efectista y populista. ¿Se siembra el miedo? La huida hacia el derecho penal siempre ha sido una maniobra que ha sido adoptada no solamente por este gobierno, sino que por muchos para los... ¿Y la gente lo recoge? Absolutamente. Sí, es una opinión que le gusta a la masa para los efectos de restringir los derechos de otros. Hasta que no le toca a uno. Gracias, Andrés. Hasta la próxima. Don Claudio Echevers, muchas gracias por venir a TVU. También lo vamos a invitar más adelante, seguramente. Y a ustedes muchas gracias también por su compañía. Recuerden que de martes a viernes, después de las noticias, Puntos de Vista. Hasta mañana.